continuando los procesos de manipulación que iniciamos en la sesión anterior, empezamos en el último video a trabajar el aspecto de las luces en nuestro objeto, ¿no? Manejo de luces a través de formas de iluminación, utilizando las técnicas de dodging, a través de un layer semitransparente, ¿no? Y por último, corregimos, ¿no? Las diferencias, ¿no? En los valores intermedios, ¿no? De color azul, ¿no? Consecuencia de la contaminación existente, ¿no? En el proceso de fotografiado, ¿no? La luz está siendo rebotada sobre el fondo y está contaminando descontroladamente nuestro sujeto. Por lo tanto, nuestro proceso de manipulación inicial, hicimos esas correcciones de luces y color, ¿no? En ambas partes, ¿no? Los dos laterales del objeto. Por último, lo que vamos a hacer es limpiar, ¿no? Ciertas áreas, ¿no? Lo voy a hacer de forma bien esquemática, ¿no? Y en forma de compendio, ¿no? Obviamente el sujeto está sumamente sucio, ¿no? Por lo tanto, esto me va a conllevar muchísimo tiempo, ¿no? Pero ustedes obviamente van a realizar todo ese proceso que yo voy a hacerlo de forma esquemática, ¿no? Sobre la imagen, ¿no? Voy a aplicar diferentes técnicas que hemos aprendido, con diferentes herramientas, en el reemplazo de información fotográfica y en los procesos de clonación dentro del contexto de Photoshop. Por último, después de pasar por ese proceso de limpieza, ¿no? Y retoque de la imagen fotográfica, le voy a aplicar una pequeña sombra. Por lo tanto, vamos a aplicar un poquito, hemos recortado y de alguna manera estoy digitalmente creando la sensación de que el sujeto está posado sobre una superficie. Ahora mismo el sujeto está totalmente recortado y parece que está levitando, ¿no? Por lo tanto, y con eso finalizaremos la demostración. Nos va a llevar un tiempo, ojalá con mucha calma, pues esta demostración va a ser quizá una de las más largas. Básicamente, estas dos partes que hemos tratado en términos de manejo, ¿no? Y manipulación es básicamente el mismo esquema que utilizaremos en las próximas demostraciones, ¿no? Las últimas dos demostraciones que nos van a faltar: el retoque de objetos y por último el retoque de personas. Haremos demostraciones de principio a fin, ¿no? Con respecto a el refinamiento, las aplicaciones de diferentes técnicas, diferentes soluciones dentro del contexto del retoque digital. Algo que debo hablar es también bien importante empezar a ver que profundizaremos la siguiente sesión, ¿no? La siguiente semana, es el orden de los archivos. Normalmente tú vas a poner en tu archivo más alto el efecto de luces, ¿no? Que vas a tener sobre la imagen. Por lo tanto, siempre yo voy a tener en mi nivel superior el efecto de luces, luminosidad y color, ¿vale? Y en un nivel intermedio, el retoque. El retoque dash limpieza. ¿Vale? Yo puedo aquí crear cuantos layers yo desee de retoque limpieza. Lo que voy a hacer, voy a crear un duplicado y el original lo voy a guardar, porque yo voy a recurrir constantemente a ese layer vacío que yo llamo limpieza. Le llamaremos en este caso limpieza 1, ¿vale? En el caso de que yo tenga que recurrir ¿no? hacer otro layer para separar mi proceso de limpieza, lo que yo voy a hacer es simplemente duplicar este y llamarle limpieza 2. Lo hago de esta manera para que de alguna manera no tenga que escribir todo el nombre todas las veces que vaya a hacer el duplicado. Y eso me facilita. A veces yo hago eso. Ustedes podrían realmente crear el nombre de cero. Limpieza 1, GIL 1, GIL 2, GIL 3, para separar todos los procesos de limpieza, que eso te va a dar una cierta flexibilidad en el contexto de que si
te das cuenta que tú sobre retocaste la imagen y tienes separado todos esos procesos en layers independientes, vas a poder descartar los elementos que realmente están perjudicando los procesos de manipulación. Bueno, vamos a iniciar. Voy a empezar en retoque 1, ese layer. Yo voy a empezar a utilizar técnicas conjuntas de Spot Healing Brush, en las áreas que realmente, porque como vieron, Spot Healing Brush es bastante rápido. Yo voy a empezar a limpiar ciertas áreas. Es bastante eficiente en algunas ocasiones. El Spot Healing Brush, bajen el tamaño de la brocha para tener mayor control, y que si ocurre algún tipo de error por parte del programa, pues obviamente no se magnifique, ¿no?, por el tamaño de la brocha. El tamaño de la brocha puede hacer hasta cierto punto ese tipo de error un poquito más grande. Algo que yo utilizo mucho, como utilizo la tableta gráfica, ¿no? Yo con la tableta gráfica yo puedo dominar el tamaño del ancho, del diámetro del impacto. ¿Se dan cuenta? Ahí doy un toque leve, casi mínimo, ¿ves? Y el tamaño es muy, muy inferior. Puedo hacer realmente un impacto mucho más amplio. Utilizo muchísimo, ¿no?, con este botón apretado. Va a utilizar las características de la presión en brocha, ¿no?, que me va a permitir la tableta gráfica, ¿no?, la Wacom Tablet. Si no tienen Wacom Tablet, pues obviamente pueden realizar esta labor con el ratón. Con mi tecla Spacebar. Muevo mi canvas. La tecla Space me permite de alguna manera acceder automáticamente a mi mano para poder trasladarme dentro de un canvas magnificado. Estoy ahora sumamente magnificado. Estoy magnificado a 500%. La pregunta, ¿cuánto nos debemos magnificar?, ¿no? Constantemente es totalmente viable, ¿no?, y recomendable que entremos y salgamos. Si se dan cuenta, yo estaba sumamente magnificado, estaba demasiado magnificado hasta cierto punto. Estaba sobreexagerando de alguna manera los detalles. Es bien importante ese alejamiento y ese acercamiento para tener en perspectiva el todo, ¿no? Que realmente te das cuenta que estás yendo demasiado a detalle y que obviamente es innecesario ese detalle. Normalmente cuando tú tienes una imagen fotográfica que se va a imprimir, el tamaño de impresión normalmente es 33%. Pero si tu imagen a 100% no ves ningún problema, eso quiere decir que realmente a la hora de imprimir va a ser prácticamente imperceptible. Por lo tanto, es bien importante siempre llevarlo al 100%. Yo siempre voy más allá del 100% para tener esa seguridad, ¿no? Pero eso soy yo. Ustedes, el margen de seguridad puede ser simplemente el 100%. Si se dan cuenta, el Spot Healing Brush es bastante útil, sobre todo para limpiezas generales rápidas. A veces hay solo los bordes, ¿ves? Ahí cometí un pequeño error. Le voy a dar un do hacia atrás 2 veces. En ese caso, si yo tuviese de alguna manera la necesidad de arreglar ese detalle, yo lo que yo haría es con el Healing Brush Tool, ¿no?, clono en este borde, y elimino un poquito esa información. Vuelvo al spot.
Lo bueno de utilizar Spot Healing Brush para hacer estas limpiezas rápidas, ¿no? Tediosas, que es muy mecánico, es que de alguna manera no vas a tener que teclear la tecla Option. Eso se va a evitar porque ya automáticamente va a analizar la imagen por ti y va a decidir de qué área debe coger para hacer una clonación exitosa. En muchas ocasiones esa clonación se hace de forma bien efectiva. Aquí un pequeño error. Sobre todo en los bordes empieza a ocurrir ciertos errores. Yo lo que hago es decir todo para atrás y vuelvo a intentar otra solución. Sino intentar tirar otra manipulación, otra herramienta, ¿no? Y realmente cuando hago otra pasada de la misma herramienta, normalmente mejora. Y con mucho cuidado, todos los bordes. Aquí ha pasado algo interesantísimo que yo creo que es muy importante que ustedes tengan noción. Tengo mi layer de luminosidad, ¿no? de los dos bordes. A la hora de yo manipular de alguna manera esos dos bordes, va a haber, ¿no? Voy a tener una problemática. ¿Por qué? Porque yo tengo seleccionado All Layers. Y esto es bien importante porque nunca se debe tener mucho cuidado cuando tú seleccionas Sample All Layers. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estoy manipulando me va a tomar una manipulación tomando en consideración el efecto de arriba, y eso puede ser negativo porque en este caso estoy sobreexponiendo los procesos de clonación. Yo le voy a dar un do, ¿no? Y voy a tener que utilizar le he quitado sample all layers, y si se dan cuenta le he quitado sample all layers y no me va a permitir clonar porque en este layer en el que yo estoy clonando únicamente voy a tener la información que he limpiado. ¿Se dan cuenta? No hay información de esos bordes. Por lo tanto, la solución para poder retocar o limpiar las zonas donde yo tengo aplicado un adjustment layer y ese proceso de clonación está por debajo, se debe hacer a través de el Healing Brush Tool. El Healing Brush Tool voy a seleccionar Current and Below. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a permitir clonar todo lo que está de aquí hacia abajo, obviando obviamente el efecto. Voy a aumentar el tamaño y voy a limpiar. Por lo tanto, en el caso que ustedes se acercan a un área donde va a estar totalmente afectado por un adjustment layer que está por arriba de mis procesos de clonación, podemos acercarnos, ¿no?, a ese problema a través del Healing Brush Tool. Por tanto, en estas áreas donde demandan, se dan cuenta, una limpieza bastante extensa, ¿no?, y agresiva, lo voy a hacer con el Healing Brush Tool. No se podría hacer de otra manera, porque la única forma de poder trabajar de forma no destructiva con el Spot Healing Brush es a través de esa opción de Sample All Layers. Y hemos visto que realmente no se puede lograr con esa herramienta, pero si tengo Adjustment Layers activos por arriba de mi manipulación. Voy a que el avión, tengo también Current and Below en mi clone stand con un sample, una opacidad, se dan cuenta, bien baja, también manipulando. Por lo tanto, aquí yo estoy utilizando en estas áreas estoy utilizando esta herramienta porque como tiene bordes, ya habíamos dicho que esta herramienta maneja muy bien los bordes porque te mantiene la definición, la textura que quieres mantener, y aquí inclusive, interesante, el tenerlo con un opacity bastante bajo te va a permitir, ¿no?, ese control, ¿no?, del proceso de limpieza. Por tanto, como pueden ver, yo actúo, manejo diferentes herramientas a la vez, dependiendo de mi situación,
obviamente esto lleva tiempo, ¿no? Práctica, ¿no? No hay una fórmula mágica. Ustedes de forma fluida, orgánica, se van a dar cuenta que conociendo obviamente las herramientas, el arsenal de herramientas de clonación, dependiendo de la situación vas a recurrir a una u otra. Si no te funciona una, pues vas a otra. Y así. Por tanto, la idea del dominio de estas herramientas es sumamente importante porque te da un control en términos de retoque y limpieza. Que obviamente las herramientas, una herramienta u otra quizás no tenga la salida del problema que yo estoy determinando. Por lo tanto, quizá la combinación de acercamientos sea realmente la alternativa viable, ¿no? Se dan cuenta aquí hay un cojo acá, option, con mucho cuidado. Entonces es un proceso metódico, ¿no? Bien pausado. El proceso de retoque implica eso. Dan cuenta antes y después, ven que hay diferencia bárbara en el proceso de limpieza. Me gustaría que ustedes limpiasen toda la imagen. Yo voy a hacer una pequeña porción, incluso yo voy a eliminar parte de los textos, le doy la libertad de alguna manera de jugar un poco con esa noción de poder eliminar contenidos para que vean las posibles soluciones. Quizá podemos eliminar texto de este lateral para ver cómo podemos acercarlo. Se dan cuenta, miren, el antes y el después, ven, drásticamente la imagen va cambiando. Yo lo que voy a optar ahora por otro layer de limpieza, ¿no? Para separarlo, para que vean que esa orquestación de contenidos de forma separada va a tener una función bien importante, ¿no? Para de alguna manera flexibilizar en caso de cualquier error. Voy de nuevo a nuestro healing y voy. Se dan cuenta, no estoy pintando. ¿Por qué? Porque tengo el layer vacío. Tendría que seleccionar Spot Healing Brush, ¿no? O Layers. Si yo viniese acá, ¿ves? Ocurre el problema que ocurre en el lateral. Consecuencia del Adjustment Layer, que está tomando en consideración el Spot Healing Brush, no solo lo que está en ese layer y lo que está debajo, sino también lo que está arriba. Por lo tanto, esto es un handicap con respecto al Spot Healing Brush y la relación con Adjustment Layers que están por encima. Siempre me gusta tener la parte de luminosidad por encima. Ya verán por qué. Pues eso me da mucha flexibilidad. A la hora yo voy a poder limpiar y mantener la luminosidad que estoy aplicando justamente por encima, de forma independiente. No subo mucho el tamaño de la brocha para evitar que cualquier problema se magnifique. Realmente una brocha grande va a ser un gran problema, ¿no? Por el tamaño de la brocha. El bajar los tamaños van a ser muy prácticos, ¿no? Para nosotros como retocadores. Es bastante efectivo, ¿no? El tema de la limpieza, ¿no? Con esta herramienta, sobre todo para hacer labores bien tediosas, largas, ¿no? Metódicas, que conllevan tiempo, ¿no? Y obviamente con el trabajo ayudado de una Wacom, ¿no? Tableta gráfica, sumamente útil, ¿no? Como pueden ver, veo el antes y el después, ven, y limpia. Obviamente aquí hay una cantidad de trabajo impresionante, que obviamente se lo voy a dejar a ustedes, ¿no? Para que dediquen su tiempo, para que pongan en práctica todas las destrezas, ¿no? Y de alguna manera les va a ayudar a valorar este tipo de función, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Sobre todo en la publicación de imágenes fotográficas hoy día, ¿no? La labor del retocador. Y yo voy a restaurar un poquito la T, ¿se dan cuenta? Está medio mutilada, no sé si por el proceso de manipulación o simplemente que el texto está totalmente roto. Utilizo aquí el Flow Stamp y miren qué interesante, ¿eh? Restauro, esto es interesantísimo. Como utilizo un flow bien, acuérdense, el flow
domínenlo, ¿no? Bajen, suban. A mí utilizar un flow bajo me ayuda a tener ese control, ¿no? Sobre todo el clone stand. Pues el clone stand lo que va a hacer es textura y color, te la va a tirar a esta nueva zona. ¿Qué pasa? Si hay una diferenciación de color y textura, se va a ver demasiado chocante. El bajar el flow te va a permitir que eso sea gradual, esa integración de una imagen foránea en mi limpieza, ¿no? Pues su integración sea mucho más sutil, mucho más pausada a través de este concepto del flow. Me gustaría que limpiaran toda la imagen. He hecho ya básicamente un acercamiento bastante rápido para no estar aquí horas, ¿no? Haciendo esta demostración, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Me gustaría ahora reemplazar un poco texto, ¿no? Estaba pensando en reemplazar el texto de abajo. Si se dan cuenta, aquí hay un problema, por eso es que es muy importante cuando vayamos a fotografiar algo, limpiarlo, ¿no? Porque si no, el proceso de manipulación se convierte en un proceso tedioso exponencialmente. ¿Ves? Aquí hay unas marcas de una mala limpieza. Pues habría que limpiarlo, no pulirlo, sino limpiarlo con un agente limpiador, una toalla suave, ¿no? De microfibra, para crear que cuando la luz caiga sobre este sujeto y el brillo que crea se vea bien parejo. Por tanto, tú minimizas eso con una buena limpieza y obviamente también minimizas el esfuerzo y el trabajo que le vas a dedicar a todo el proceso, ¿no? A largo plazo. Es menos tiempo, ahí cometí el error de nuevo, es menos tiempo, menos horas, y al fin y al cabo, en el caso que estamos haciendo un proyecto comercial, dinero que se ahorra el cliente hasta cierto punto. Por lo tanto, esa logística de fotografiado es sumamente importante antes de retocar, ¿no? ¿Cómo se fotografió? Igual que un sujeto que está maquillado, sumamente importante, ¿no? El pelo recogido, peinado. Eso va a facilitar también los procesos de retoque, como veremos eventualmente. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a crear un parcho. ¿Se acuerdan que trabajamos con las herramientas de clonación, pero también hicimos parchos para poder de alguna manera crear reemplazos de la información digital? Yo voy a hacer algo, yo voy a poner estos dos layers de mi, ¿no? En una carpeta de mi, voy a poner Luma y color, ¿vale? Lo pongo en un solo layer para poder apagarlo, ¿Por qué voy a hacer? Voy a apagarlo. Ahora mismo yo voy a este layer y voy a utilizar una técnica que se llama Stamp Layer, que es que tú coges el último layer y con la tecla Command Option Shift E apretado, repito, Command Option Shift y E, todas esas teclas apretadas a la vez, te va a crear un duplicado de todo lo que está visible. ¿Para qué yo utilizo eso? Yo quiero hacer un duplicado de toda la información que yo tengo activa, sin los efectos. Los efectos me pueden dañar, me pueden cambiar la perspectiva, porque yo quiero utilizar la información original de esta área para tirarla encima del texto alert. ¿Qué pasa? No puede haber el cambio de luminosidad y color que yo había aplicado en el proceso de retoque. Por lo tanto, por eso yo apagué, puse todo el proceso de manipulación de color y luminosidad lo puse en una carpeta para poder apagarlo y encenderlo. Apago ese contenido y creo un stamp layer del último layer, ¿vale? El que está más arriba. Le doy Option, Command, Shift, tecla E. Esa es la técnica Stamp Layer. Es un duplicado de todo lo visible independiente en un layer aparte. ¿Para qué yo hago eso? Yo quisiera, ¿no? Quisiera de alguna manera seleccionar esta zona con mi lazo poligonal.
le voy a dar sobre el layer que yo acabo de duplicar, le doy Layer New vía Copy, que es Command J, ¿vale? Es Command J, es básicamente lo mismo. Lo voy a hacer a través de shortcut para que vean. Command J te hace ese duplicado, ¿no? En un layer aparte de la información que está seleccionada del layer que he hecho, el stamp layer. Después de haber hecho eso, quito el stamp layer, lo oculto, y con el moving tool, ¿no? ¿Ve? Qué interesante. Muevo la información. Si se dan cuenta, la información no queda perfecta porque no calculé, lo hice demasiado rápido y no calculé básicamente el tamaño. Yo podría, como realmente las diferencias son casi mínimas, yo podría que iniciar el proceso de selección, ¿no? Otro proceso de selección mucho más amplio, o puedo yo con Command T o Edit Free Transform sobre ese duplicado puedo transformar el contenido. Yo lo que voy a hacer, para hacerlo bien, el problema de hacerlo de esta manera es que tú vas a estirar los píxeles. Y al tú transformar y hacer los píxeles más grandes puede haber una pequeña diferencia de definición en la imagen. Por tanto, yo a veces lo que hago es simplemente vuelvo atrás, ¿no? Hago visible Stamp Layer y me aseguro que lo que yo estoy de alguna manera seleccionando sea mucho más amplio. ¿Okay? Le doy Command J de nuevo, apago el Stamp Layer, bien importante para poder tener una visión amplia de todo el proceso de manipulación. Y miren, muchísimo mejor. Si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia porque la luz de aquí es un poquito más clara que la luz de esta zona. Por tanto, voy a tener que ajustar. Se puede ajustar esto de varias formas. ¿Se dan cuenta? La diferencia es mínima. Yo podría hacer dos cosas. Una podría ser es crear una máscara, ¿eh? Y sobre esa máscara, con mi brocha, con negro y con un flow bajo, ¿vale? Voy pintando, para que vean lo que estoy haciendo, pintando sobre la máscara, que el efecto va a ser de que, mala mía, sobre la máscara, lo hice sobre el layer, sobre la máscara, estoy evidenciando, tengo que tener mucho cuidado porque me doy cuenta que el texto está bien cerca, yo voy a mover, quizás lo que yo voy a hacer, voy a estirar un poco, no tengo otra opción que estirarlo un chililín con Free Transform, para que me dé espacio para, con la máscara, poder, ¿no?, suavizar los bordes, mucho mejor. Y ahora en la máscara, con nuestra brocha, con un flow de 2, ahí muchísimo me suavizo esas. ¿Ves? Si das cuenta, hay una incongruencia aquí con la unión del parcho con la información de la imagen. Le voy a dar Free Transform de nuevo y yo simplemente lo que hago es lo arreglo de esta manera, estirando con la tecla Command. Command te permite estiramiento forzado por las esquinas sobre una transformación. Vuelvo a la máscara, bien importante, porque si cuando vuelvo a la imagen aparece en la imagen, si le aplico pigmento, me va a aplicar pigmento sobre la imagen, y eso es un error clásico. Si yo quiero aplicar pigmento sobre la máscara, muy importante que sean conscientes de seleccionar la máscara. Y ahí, con mi brocha, se empieza a ver un poco el texto todavía. Ahorita lo vamos a retocar. Estoy retocando las uniones. Y es casi imperceptible, ¿no? Lo que estoy logrando. Esto tendría que arreglarlo. Lo que yo voy a hacer es bajar el tamaño de brocha, cambiar a blanco, que elimina la máscara y eliminar esas áreas que aparecieron en la imagen consecuencia de el yo activar
la máscara con negro. Esto es un acercamiento muy viable, rápido. No estoy contento, pues aquí hay una mancha que me molesta. Yo sobre eso podría añadir un nuevo layer y con el clone stamp y con el flow que tenemos voy a tirar información. Información. Bien interesante lo que acabo de añadir. Acabo de tirar un poco de información de esta zona para poder corregir esas diferencias de tonos, ¿no?, que puedo encontrar. Veo el antes con el parcho que acabo, o sea, el retoque que he hecho sobre el parcho, y voy a poner estas dos. Voy a poner parcho y con el parcho, sin el parcho, con el parcho, sin el parcho. Y sobre todo, muy importante, a distancia, cómo esa imagen funciona. Siempre 100%, si el 100% funciona, no veo nada mal, está perfecto. Se dan cuenta, el 100% todavía veo mucho sucio. Y eso es realmente lo que ustedes tienen que retocar. Van a retocar todo ese sucio de los botones, de las zonas donde hay indentaciones. Pueden eliminar más texto, ¿no?, para practicar esto que yo acabo de realizar a través de Parcho. Podrían utilizar también el Hidden Brush Tool o el Clone Stamp para hacer ese reemplazo de texto, etcétera. Limpiar todo, podría eliminar inclusive este texto de la marca, etcétera, etcétera. El proceso de limpieza lo voy a parar ahí, ¿no?, para que vean. Y lo interesante de esto es que como tengo todo por encima, yo puedo activar ahora el proceso de corrección, y como está por encima me va a, de alguna manera, a afectar todo lo que yo he realizado de limpieza y de eliminación, ¿no?, sobre la imagen. Y esa es la parte interesante de tener todo en jerarquías por encima de los layers de limpieza y los layers de la imagen, ¿no? Por tanto, la organización es sumamente importante, como pueden ver, ¿no? Tenerlo separado te va a permitir que todas tus partes del retoque complejo las divides en secciones, y eso te va a permitir que un reaccionar, un accionar, un reactivar, un editaje, ¿no?, mucho más flexible, mucho más abierto, ¿no? Yo tiendo realmente a llamar todo por nombre y apellido para facilitar ese proceso, para identificarlo. Por último, lo que yo voy a hacer es añadir una sombra. ¿Cómo yo puedo crear sombras dentro del contexto de Photoshop? El proceso de crear sombras, la luz crea sombras, y a través de la sombra da la sensación de volumen, de textura, y acopla lo que estamos fotografiando a una realidad física, ¿no?, una realidad tridimensional. Por tanto, la sombra tiene una relación directa con la luz, ¿no? Por lo tanto, para crear unos efectos realistas, ¿no?, y con unas relaciones con la realidad tridimensional directas, la sombra es sumamente importante. En muchas ocasiones, los clientes o las personas que me van a pedir imágenes, ¿no?, y me van a pedir mi función como retocador, me van a pedir imágenes silueteadas, sin ninguna sombra. Pero en algunas ocasiones tú tienes que generar esas sombras de forma natural, porque quiere la persona que te está contratando un acercamiento mucho más veraz, ¿no? Quiere una finalidad de la imagen con una función mucho más tridimensional y mucho más vinculada a la realidad fotográfica. Por lo tanto, la implementación de la sombra a nivel digital es fundamental para ese último acercamiento. ¿Cómo yo puedo acercarme al aspecto de las sombras? Pues yo tengo aquí, lo interesante de este asunto es que yo tengo aquí ya un path que yo ya he creado, ¿vale? Y lo convierto en selección, ¿vale? Lo que vamos a hacer simplemente es, utilizando ese path que es una silueta de la radio, voy a utilizar esa silueta de la radio como referencia para poder crear esa sombra. Voy a crear, ¿no?, voy a crear aquí un layer, una capa, lo voy a llamar sombra.
Y con esa selección activada, yo voy a venir a Edit y le voy a dar Fill. Igual, porque las sombras son negras, neutrales, ¿no? Y le voy a aplicar negro. ¿Sabes? Obviamente están sucediendo cosas raras, ¿no? Porque obviamente tengo el parche por encima y tengo el proceso de exposición también por encima. Pero acuérdense, lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes visualicen lo que yo acabo de crear. Yo puedo poner toda la sombra por encima para que vean a qué me refiero. Le voy a dar Command D para editar la selección y efectivamente, miren, la sombra está creada. Lo que tengo que hacer ahora, para que funcione como sombra, es bajarla a su nivel inferior, justamente entre medio del fondo y la imagen recortada. En este momento lo que veo es simplemente un pequeño detalle de los bordes, ¿no? Yo lo que voy a hacer es mover un poco el contenido, ¿ves? La sombra. Hay que ver de dónde viene la luz, ¿no? Por tanto, yo voy a... Y esa es la parte que debemos estudiar, ¿no? De dónde viene la luz para poder yo manipular de forma efectiva mi situación. Yo voy de alguna manera a bajar también la opacidad. Si fuese una luz dura, ¿no? Una luz bien direccional, pues la sombra sería bastante definida. En este caso es una luz bien suave, por lo tanto lo que yo voy a hacer es voy a suavizar, ¿ve? He bajado bastante la intensidad de la sombra y yo lo que voy a hacer es voy a convertir, y estamos hablando aquí, voy a hablar de algo que no hemos hablado anteriormente, que son los objetos inteligentes, Smart Objects. Cuando yo edito algo, ¿no? Cuando yo aplico efectos sobre algo, normalmente esos procesos son totalmente destructivos. Desde hace ya unas versiones atrás en Photoshop incorporó una forma en la que tú puedes aplicar efectos sobre un layer de forma no destructiva. Todo lo que tiene que ver con filter tradicionalmente se aplicaba como forma destructiva. Son diferentes filtros y efectos que aplicas sobre la imagen. Si yo lo aplico sobre esta, ¿no? este layer de píxeles, voy a aplicar por ejemplo Blur, Gaussian Blur, que es uno de los filtros que más utilizo para manejar la definición, la difusión, ¿no? de una sombra, de algo. ¿Se dan cuenta? Le doy OK. Eso se va a aplicar de forma destructiva. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta manera? Yo puedo volver atrás en los procesos de manipulación a través del history. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Esa es mi bitácora. Pero ¿qué pasa? Si yo lo doy save, básicamente pierdo información original. Por lo tanto, lo más recomendable es a través de esa implementación que te permite Photoshop, que es incorporar básicamente funciones reeditables a través del concepto de Smart Object. Lo que yo veo aquí algo raro, déjame ver si es, lo veo rojizo. A ver. Nada, esto lo atacamos después, porque veo la sombra un poquito más cálida. Para lo mejor es el efecto visual de la radio en el fondo blanco. Nada, yo voy a convertir este layer en un Smart Object, en un objeto inteligente. Como yo lo logro? Layer, Smart Object, Convert to Smart Object. Esta es la forma más larga, ¿vale? Layer, Smart Objects, Convert to Smart Object. Y automáticamente va a crear este icono. Este icono es el icono representativo de Smart Object. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aplicas cualquier efecto, ¿no? Voy a aplicar el mismo efecto de Gaussian Blur anterior. ¿Ve? Automáticamente te crea un layer, ¿ve? De Gaussian Blur dentro de Smart Object en el que tú vas a poder reeditar el contenido. Y esta parte es sumamente interesante. Vas a poder reeditar el efecto, ¿no? A posteriori, después de la aplicación. Y esto de alguna manera nos da ese espacio no destructivo. Otra forma en que yo puedo aplicar ese Smart Object, siempre que tenemos ese icono, es un Smart Object. Cuando no tengo el icono, es que es un layer de píxeles que se edita de forma destructiva. Otra forma es, ustedes con control venir al layer y automáticamente va a aparecer, con control venir al sombreado donde está el texto del layer, y ahí tú vas a poder con el contexto, el menú contextual, seleccionar Convert to Smart Object. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Y voy a aplicar el filtro. Después de haber creado ese Smart Object, aplicas el filtro que tú desees y ahí vas a poder reeditar tu filtro cuantas veces te da la gana.
El Smart Object tiene una máscara, por lo tanto, esa máscara te va a permitir que también definir las áreas que van a recibir el efecto de las que no van a recibir el efecto. Que eso también es un añadido en términos de flexibilidad. Por tanto, el concepto de máscara también está asociado al Smart Object, ¿no? Antes de hacer ese Smart Object, yo quisiera de alguna manera, ven, la sombra no se ve correcta. Yo antes de hacer esa función, voy a recortar un poco la imagen. Voy a manipular un poco, le voy a dar Free Transform a esa sombra en píxeles, que está en un píxel totalmente destructivo. Le voy a dar, le doy Free Transform y le doy clic y voy a cambiar a Warp. Warp te va a permitir que seleccionar un grid en el que tú vas, yo voy a intentar ver, esconder una sección de la sombra para que se vea real, ¿no? Como eso está debajo de la radio, no se va a ver. Por tanto, esas áreas que no me interesa que aparezcan, ¿no?, para que se vea la sombra real, las quiero minimizar. Igual aquí, si la luz está viniendo de esta posición, básicamente esto no debería aparecer, ni esto. Por tanto, limito, básicamente, manipulo un poco. Yo creo que ahí está bastante razonable y le aplico criterion. Obviamente el concepto de creación de sombras puede ser mucho más complejo porque a veces intervienen múltiples sombras. Yo podría inclusive si quiero mover la sombra, ahí tengo un problema. Tendría que volver a manipular, transformar tendría que transformar esa sombra. Voy a volver a transformarla con Command. En este caso yo no voy a aplicar el Warp. Voy a intentar con Command y por las esquinas distorsionar los bordes, ¿no? Y ahí, yo creo que es más efectivo de esta manera que con Warp. Le doy Return. Inclusive, normalmente tengo una sombra que está creando, ¿no? Y yo podría ahora sobre esta sombra voy a crear un Smart Object, ¿no?, para aplicarle Blur. Convert to Smart Object y le voy a aplicar Gaussian Blur, ¿vale? Le aplico, vamos a ver qué radius le quiero aplicar. Inclusive esta podría bajar un poco la opacidad de esa sombra, ¿no?, para que se vea más normal. ¿Ves? Hay algo extraño, que es que normalmente la luz está creando una sombra, ¿no?, a través de cómo los rayos están impactando el objeto y a la vez el fondo, pero el objeto todavía no luce que está sobre la mesa, sobre ese espacio blanco. Yo voy a crear una segunda sombra mucho más oscura en el borde del objeto. Por tanto, lo que yo haría de nuevo es, como tengo nuestro pad aquí totalmente guardado, lo voy a volver a activar. Le voy a llamar a la que acabamos de hacer sombra 1. Voy a crear un nuevo layer y le voy a llamar sombra 2. Y a ese layer le voy, con la selección activada, le voy a edit fill, y con negro, en este caso con negro igual, y le doy deselect. Yo lo que yo voy a hacer, este va a ser, yo creo, mucho más fácil hacer, esconder y mover un poquito para el lado. ¿Ves? Esto es lo que yo quiero, esa línea negra que me está dando indicativo de que realmente la radio está, ¿no?, en una superficie, y bajar quizá un poco la opacidad. Fuera de bajar la opacidad, también yo creo que recomendaría en este caso voy a aplicar el filtro de forma destructiva, es aplicar un Gaussian Blur.
Voy a aplicar un Gaussian blur, no tan fuerte, demasiado fuerte, para que se vean correcto, ¿ves? Y ahí empieza a ocurrir ese efecto cuasi fotográfico, ¿no? Hasta cierto punto. Lo he aplicado de forma destructiva, por lo tanto, estas otras opciones que ustedes pueden realmente aplicar, si están seguros, pasa que obviamente no vamos a poder volver atrás en el proceso de manipulación. Y voy a bajar un poquito la opacidad, esto es demasiado negro. Empieza a haber esa simulación de que el objeto está sobre algo. Yo inclusive duplicaría a veces yo aplico varias versiones de la misma sombra para crear esa simulación. He creado una y dos, que es bien leve. Podría esta segunda 2 darle Command Y para darle mayor intensidad. Command Y es la forma en que tú básicamente duplicas el elemento. Yo veo como un cambio de color, no sé si es realmente el efecto visual de la radio, ¿no? Efecto de percepción de la radio. Veo como las sombras cálidas, pero podría ser también yo voy de alguna manera a poner todas esas sombras que yo he realizado en una carpeta, ¿no? Lo voy a llamar sombras. Le veo el antes y el después, ¿ven? Y definitivamente al tenerlo en carpeta, lo que yo voy a hacer dentro de la carpeta, le voy a aplicar un Hue Saturation, y en este caso sobre el master le voy a quitar. Definitivamente era eso, tenía una contaminación de color. Lo que estoy haciendo es aplicando sobre las sombras una desaturación completa para quitar cualquier remanente de cambio de color. Lo bueno de hacerlo de esta manera como Adjustment Layer es que como las sombras están justamente debajo del objeto, no va a afectar al objeto. Le doy antes y después, antes y después. Esta es una pequeña introducción, ¿no?, a lo que sería la manufactura, ¿no?, de sombras, ¿no?, a nivel digital, ¿no? Esto podría tener, obviamente, una aplicación mucho más compleja, ¿no? Simplemente estoy creando para que tengan una idea de cómo crear ese tipo de simulación. Obviamente yo le bajaría un poquito la intensidad, ¿no?, para darle que realmente la sombra no llame tanto la atención, ¿no? Inclusive podría yo de alguna manera aumentar se están creando ahí una duplicidad de sombras. ¿Ves? He creado básicamente la carpeta, ¿ves? He creado una segunda carpeta en que he distorsionado, ¿no?, a través de Free Transform. Y yo básicamente, ¿ves?, esta parte puede verse interesante. A mí la parte que realmente me molesta es la de arriba, que yo no quiero que se vea. Por lo tanto, como tengo una máscara, por lo tanto lo que yo hago es, en este caso, con un flow bien alto, ¿no?, en negro, sobre la máscara, ¿no?, elimino. Como eso está justamente debajo de la radio, imperceptible. Por lo tanto, se disimula de una manera sumamente orgánica. Nada, esta ha sido una pequeña introducción ya a una manipulación de principio a fin, ¿no?, desde corrección de color, limpieza, hasta obviamente recorte y por último creación de sombras.